El primer cuento fue sobre Algo grave va a suceder de Gabriel García Márquez y hoy leímos El Cholo que se vengó, que en este momento se me olvidó el nombre del el autor de esta obra. Y para mañana vamos a leer eh, una de Salurré, es de El Salvador. También está muy bonito el cuento que vamos a leer, un poquito más largo. Identifica las variantes sociales, culturales y dialectales utilizadas en los textos en función de épocas y lugares descritos. Con el primer cuento no hubo ninguna dificultad, bastante claro y fluido el lenguaje, no usaron tantos modismos. En este segundo se usaron muchísimos modismos y en el que vamos a leer mañana igual va a tener muchos modismos. Vamos a también a retomar recursos para describir espacio-tiempo dentro del ambiente del cuento. Dentro de un cuento existen esas dos dimensiones. El espacio se refiere en dónde está sucediendo y el tiempo, cuándo sucedió. No es lo mismo un cuento contado en el tiempo de la revolución en el norte del país que siempre un cuento contado durante el tiempo de la revolución en el sur del país. Hubieron características diferentes en el mismo proceso histórico y eso marca terriblemente el modo de cómo redactan los autores. Y a partir de eso vamos a elaborar un comentario. Nosotros vamos a hacer análisis de un cuento latinoamericano. Al final ustedes van a entregar un escrito donde van a hacer el análisis, el personaje, el lenguaje y lo que ustedes interpretaron o comprendieron del cuento que han escogido. También van a poner datos del contexto histórico en el que surge el cuento y del escritor que realiza el cuento. Para ello tendrán que hacer una investigación breve sobre la biografía del autor que ustedes escojan. De los cuentos que han leído, ¿cuáles hablan de otros pueblos y en qué lo notaron? A lo largo de su vida han escuchado cuentos, como por ejemplo de Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Blancanieves y los siete enanos. ¿Qué tienen en común esos cuentos? Que los escribieron o los recopilaron los hermanos Perrault. ¿Y qué hay o dónde transcurren estas historias? ¿En el mar? Sophie, ¿dónde transcurre Caperucita Roja y el lobo feroz? En el bosque. Hansel y Gretel. También en el bosque, nada más que es el mismo bosque que va a la Caperucita Roja, donde ellos se encuentran una casa de dulces. ¿Y dónde estaba esa casa de dulce? En En medio. un en medio del bosque también. ¿Y Blancanieves? ¿Dónde se oculta con los siete enanos? También el bosque, en el medio del bosque, la casa de los siete enanitos. Sí nos habla prácticamente de la cultura europea del periodo, podemos pensar medieval, de los pueblos o aldeas que estaban dentro de los bosques de la zona norte de Europa. Pensemos en Dinamarca, Alemania, tal vez en Bélgica, partes de Francia. De esa zona es la que se refiere estos cuentos. Como escucharon el día de hoy, es completamente diferente a cómo lo está contando el autor que leímos hoy. El espacio geográfico en el que transcurre la historia nos hablan de una realidad cultural, lo vamos a considerar. ¿Para qué creen que les sirva leer cuentos de otros países de América Latina? Andrea, ¿para qué les servirá leer cuentos latinoamericanos? Para conocer un poco más acerca de la cultura. Ándale, vamos a conocer sus modos de hablar, cómo es el ambiente que describen. Eh, está simpático y espero que les
ayude a conocer un poquito más de nuestra identidad latinoamericana. ¿Cómo les ha ido las veces que han trabajado para contar o compartir su cuento? ¿Sienten que son grandes cuentistas? No, Ana Ernesto, Sophie, Shaila, ¿les gusta contar cuentos? Sí me gusta, pero lo hago mal. Ok, Andrea, usted que hace labor social o apostolado, como lo decimos desde el contexto religioso, ¿le cuenta cuentos a los niños que atiende? Más que cuentos, historias, pero sí. Pero le pone En efecto? un modo a que ellos lo entiendan, como si fuera un cuento de hadas. Ajá, Pero prácticamente. en la narrativa, usted hace los cambios de voz cuando habla la bruja, "Ja, ja, 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 te voy a comer", o nada, Sí, por ejemplo, en Adán y Eva, cuando la serpiente habla, pues tienes que cambiar de voz. le pone la voz Cuando Dios habla malévola, también. Ajá, exactamente. come. Muy bien. Pero creo que ya les sale natural eso. Sí, yo pensaba que no podía contar cuentos haciendo las diferentes voces que hay veces es necesario, pero cuando ya tuve mis dos hijas y a la hora de dormir había que contar cuentos, preferían que yo les contara el cuento que se los cuente su mamá, porque su mamá lo contaba lineal, así como está escrito, lo lee bien, lo lee claro, pero no hacía el cambio de voces, no cantaba las partes que decían ser cantadas. Yo canto re feo, pero aún así a las niñas les gustaba en ese tiempo. O sea, papá canta, papá hace voces, papá sube la voz, baja la voz, grita cuando está contando el cuento. Y todos esos elementos que se les van introduciendo hacen que el cuento sea algo agradable. Cuando era niño, la difunta de mi abuelita, cuando estábamos reunidos los nietos, nos contaba leyendas, historias que habían pasado. También mi mamá, los días que caían las lluvias, se iba la corriente, todos estábamos en las hamacas y nos contaba historias y leyendas, así muy curiosas. Y mi mamá, por ejemplo, cuando contaba, y mi abuela decía, cambiaba su voz y utilizaba otro lenguaje, que era el maya. No lo decía en español, sino nos contaba lo que su abuela decía en la lengua que ella lo había escuchado. Esas introducciones que van haciendo tiene que ver con el cuento latinoamericano, con algunos autores que han escrito. No creo que haya suficiente tiempo, pero en su debido momento les leeré un fragmento de un cuento escrito en lengua maya, que se llama Danzas de la Noche, Uyocol Tap Acap, los bailes que se hacen en la noche. Está muy bueno este cuento, lo tienen escrito desde una concepción maya, latinoamericana, que nos va describiendo lo que les comenté hace un momento. Permítame ver la hora, nos queda para leer esta diapositiva. El cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario que de forma amena y artística se puede manifestar escrita u oralmente. La palabra cuento se emplea para designar diversas clases de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico tradicional. Para el cuento latinoamericano, específicamente, ellos son los que le dan realce al cuento fantástico o la literatura fantástica, y el autor o le dan como que haya sido el creador de este género literario, el cuento fantástico, de fantasía, a Gabriel García Márquez, que por ejemplo hace volar camas o hace que llueva flores y te lo está contando y te lo crees. Dentro de cómo cuenta su historia, te crees que es posible que caiga una lluvia de flores amarillas o que pase 4 años
3 meses, 12 días, 4 horas lloviendo en una región. El modo de cómo te lo cuenta y cómo elabora esa construcción tiene que ver con el relato fantástico, que es propio de el ser del latinoamericano. Por ejemplo, tenemos historias de la Xtabay, tenemos historias de los aluches, que tienen que ver con lo fantástico, y lo contamos de tal suerte que es creíble. Hasta los que no son yucatecos ya empiezan a creer en esas realidades fantásticas como un aluche. Dice, yo también he tenido experiencia, me ha escondido en mis zapatos, me ha tirado una piedra, ha pasado de mi cama a mi hamaca y me ha jalado el pelo. Han tenido experiencia con los aluches. Esta realidad contada fuera de Latinoamérica no se entiende. Dicen, eso no es creíble. Pero dile en yucateco que los aluches no existen, te va a decir que no es cierto porque ya han tenido experiencia de los aluches. A esto se refiere el relato fantástico, ¿sale? Muy bien, con esto concluimos el día de hoy.